que vean que sí me bañé hoy. Como todos los días que tengo clase, ya me toca Que, decir cuando tengo baño, como y los que la perritos. barba está más nutrida hoy. No, más arreglada, profe, no, me la corté, me arreglé el bigote y que me estaba tapando ya todo, entonces estoy hoy un poco más presentable para asistir pues a la clase del día de hoy y voy a empezar entonces de una vez, voy Bueno, a presentar aquí la pantalla, vamos como solemos hacer en cada reunión, incentivando que ustedes participen en la medida en que se sientan con ganas, que se sientan de ánimo para participar. Recuerden que no hay ninguna intervención que sea mal vista ni que vaya a ser considerada de poca monta o boba, como diría uno. Entonces, en cualquier momento de la exposición o de la presentación, atrévanse y pues yo me voy a atrever a hacer preguntas un poco en genérico, no voy a decir con nombre propio hable tal o hable tal, pero la idea hoy es que vamos avanzando en la presentación del artículo, que sean ustedes más quienes hablan. Entonces, vamos a comenzar con un breve repaso para quienes de pronto no están todavía muy afianzados en la metodología. Voy a empezar con un cuadro de Edgar Degas, de la escuela impresionista, que es una lección de baile famosísima, famosísima, de un salón parisino de clases de ballet, como pretexto para comenzar la presentación. Y me voy a ubicar en esta diapositiva que ya es una diapositiva común en cada clase nuestra, donde tenemos la famosa pirámide basada en la evidencia, que es de la que hemos venido hablando desde aquel viernes cuando comenzó este módulo y que continuará de abajo hacia arriba con el módulo del profesor Mauricio Rodríguez, que llegará hasta las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Yo voy a activar hoy el puntero, espero no marearlos o marearlas. Estamos ubicados en esta zona de la pirámide, es decir, en los estudios de tipo analítico que llegan hasta aquí. Empezamos revisando el estudio de corte transversal la semana pasada y esta semana nos toca entonces el de casos y controles y la semana entrante vamos a evacuar tanto el de cohorte el día miércoles como un ejemplo de estudio ecológico el día viernes. Entonces recordar que estos estudios como grupo, así como el descriptivo que está aquí debajo en la pirámide de la evidencia, privilegian la herramienta de observación como método de recolección y análisis de la información. Es decir, hay que tener claridad de que en estos estudios que hemos estado revisando, que revisaron con el profe y que hemos revisado conmigo, el investigador registra, indaga por los eventos y indaga por las posibles causas, pero él no controla, ni manipula, ni sugiere ningún tipo de intervención. Entonces, estos estudios, había mencionado la primera semana, son los estudios que intentan ver causalidad, y en tanto intentan ver causalidad, pues hacen una cantidad de análisis estadísticos para tratar de ver si esos eventos, esas características, categorías, variables, determinantes, como vimos la semana pasada, se relacionan con un evento de interés como era la semana pasada el embarazo adolescente y el rezago educativo. En tanto no pueden manipular las variables, deben hacer un registro exquisito de las posibles causas, y habíamos dicho que el estudio de corte transversal era un estudio que se asemejaba más a una fotografía, y en esa fotografía yo no podía saber si la causa estaba antes del efecto o viceversa. Entonces era por eso el estudio de menor fuerza en la evidencia. Pero entramos hoy al estudio de casos y controles,
voy a hacer un pequeño repaso de lo que está en el artículo que se envió. Este estudio tiene otros nombres, casos y referentes, casos y testigos. Es un diseño muy interesante, es un poco más difícil de ejecutar que el anterior, pero cada vez asistimos a más publicaciones con diseño de casos y controles y vamos hoy a hacerle una disección a sus partes, a sus bondades y a sus limitaciones. El estudio de casos y controles, entonces, lo que quiere ver son las frecuencias de exposición en por lo menos dos grupos de sujetos que se denominan, por el nombre del diseño, casos y controles. Así como en el estudio transversal teníamos la tabla de 2 por 2 con la exposición y el evento o la enfermedad, también en el de casos y controles la tendremos y entonces ya veremos que tenemos unos, no puedo bajar mucho como siempre, unos denominados casos, que son las personas que tienen el evento que yo quiero indagar, y unos controles que son similares a los casos en todo, menos en que no tienen el evento que yo estoy queriendo indagar. Entonces, al final del proceso, de todas maneras, encontramos casos expuestos, casos no expuestos, controles expuestos y controles no expuestos, cruzando nuestras 4 casillas de la tabla de 2 por 2. Ya vimos que entonces los individuos yo los voy a ubicar porque sé que ocurrió el evento de interés. Esto es la ventaja mayor frente al transversal, es que aquí estamos seguros y seguras de que ya ocurrió el evento. Entonces tenemos a favor esto porque vamos a mirar retrospectivamente. En el 99% de los estudios de casos y controles, vamos a mirar hacia el pasado de esos sujetos para ver qué características pueden explicar que haya ocurrido el efecto. Y en los controles en quienes no ocurrió el evento, pues vamos a indagar también para ver cuáles características son diferentes en uno o en otro grupo, de modo que al comparar los casos con los controles vamos a poder medir la exposición en cada sujeto, estimamos la ocurrencia de la exposición en ambos grupos y lo que más nos interesa en estos 3 grupos de diseños, transversales, casos y controles, y los de la próxima semana, cohorte, es estimar la asociación entre la exposición y el evento. Aquí tendríamos un resumen gráfico que empieza entonces desde la población que yo quiero estudiar. En este caso son esos jóvenes de la ciudad de Recife, del estado de Pernambuco, y allí ubico entonces, ya veremos en el estudio cómo se hizo, unos casos que aquí no, en nuestro caso no son enfermos, sino dolorosamente jóvenes que murieron por homicidio, y los controles ya veremos cómo se escogieron. Y hago una indagación retrospectiva para tratar de ver los factores de exposición, calculo para cada uno de los grupos la exposición o la no exposición, y entonces me da una medida de asociación llamada el odds ratio o la razón de momios, que se va a interpretar de la manera que aprendimos desde el viernes inicial y que practicamos el miércoles pasado. Sabemos por lo que el artículo teórico que se envió es extenso en esto, que la selección de los casos debe ser muy rigurosa, por supuesto que presenten el evento y que yo tenga una definición clara según lo que se quiere medir, una definición conceptual y práctica que ya veremos cómo hicieron los investigadores del artículo de hoy. Y los controles, obviamente que no presenten el evento, pero lo más importante y lo más difícil de lograr es que deben provenir de la misma población fuente de la que provienen los casos. En el estudio de hoy, que se seleccionó porque es una de esas joyas que aparecen de vez en cuando en la literatura, es muy clara la selección de los controles y los criterios de inclusión independientes de la exposición, pero deben estar expuestos casi que igual o de igual manera a la
posibilidad de sufrir el evento. Como veremos en este caso, en estudios como el que hoy nos ocupa, el hecho de que yo escoja un control que vive al lado de la casa del sujeto que presentó el evento, es decir, de la familia que tuvo un joven al que asesinaron, pues es el mejor control para este tipo de estudios porque suponemos que está expuesto a la mayoría de factores socioambientales, demográficos que tenía el control, con algunas variantes que ya veremos en la tabla del análisis bivariado, que ya depende pues de relaciones y de las dinámicas familiares, pero que pueden estar modificadas colectivamente por el hecho de vivir en una misma comuna, en un mismo barrio. Repetimos entonces que el control ideal es aquel que se parece al caso en todas aquellas características variables de importancia, con excepción de lo que estemos estudiando. Aquí tenemos cómo se calcula, de nuevo, la ración de odds. Entonces tenemos nuestra división, la razón de odds o la odds de ocurrencia en los expuestos, la divido sobre la odds de ocurrencia en los no expuestos, y de la tabla de 2 por 2 la construiría de la manera que está expresada en esta relación, para terminar entonces, al despejar la fórmula, determina una razón de productos cruzados que está presentada en la parte de abajo en ese color, bueno, ese color rojo degradado. La razón de momio sería A por D sobre B por C, y tal como hicimos la semana pasada, la interpretación se hace igual. Si nos da un valor de 1, quiere decir que se distribuyó la exposición igual arriba o abajo, por lo cual no hay asociación. Si la razón de odds da mayor a 1, quiere decir que ese factor, esa variable que estoy estudiando en ese momento, me está hablando de una asociación causal. Mientras más se aleje de 1, más fuerte, como lo vimos en el cuadrito cualitativo de nula, débil, moderada, fuerte y muy fuerte. Y si es menor a 1, perdón, decimos que es un factor o una asociación protectora, y que mientras más se acerque a 0, pues más protectora es. Y vamos a ver hoy en la práctica cómo nos va con la interpretación de la tabla. Este es un ejemplito del repaso para que viéramos, por ejemplo, cuando se construye la tabla de 2 por 2, está intentando ver la asociación entre las madres fumadoras y que den a luz niños con bajo peso al nacer. Entonces ahí tenemos los casos, serían niños con bajo peso al nacer. Los controles serían niños que nacen en el mismo hospital, el mismo día, ojalá, sin bajo peso al nacer. Miramos en retrospectiva con la historia clínica, o si podemos conversar con la mamá, pues es fácil preguntarle si era una madre fumadora o no. Anotamos nuestros números en la tabla de 2 por 2 y calculamos la razón de odds. Aquí estarían los números y nos daría una razón de odds de 2.021, lo cual, como aprendimos a interpretar, es mayor a 2. Entonces lo interpreto como que el bajo peso al nacer se presenta 2,021, pues vamos a reducirlo a 2, dos veces entre las madres fumadoras en relación con las no fumadoras. Hay una sutileza en la manera como lo enunciamos en relación con el estudio transversal. Recuerden que cuando dijimos cómo se leía la razón de prevalencias en el estudio transversal, decíamos veces más de riesgo, por lo que no sabíamos qué había pasado antes, si el factor estaba presente antes de la causa. En este estudio de casos y controles, como con seguridad podemos ir hacia atrás y buscar el factor de exposición, entonces lo vamos a enunciar como dice aquí, es que ese factor de exposición se presenta tantas veces más o tantas veces menos en factor de protección. En el artículo había algo clave que suele preguntarse, que es ¿cuántos controles debo elegir para tener frente a cada
caso para tener un nivel de potencia o de significancia estadística grande en mi estudio. Entonces, lo que ha mostrado la literatura, pues desde que este estudio nació, que nace muy temprano en la estadística, se encontró después de muchos años de observación que el máximo poder se logra con 4 controles por cada caso y que de allí en adelante el hecho de agregarle un control más no mejoraba la potencia del estudio. Sin embargo, como en el estudio de hoy, si se hace un control por un caso, está bien, porque puede ser que en ocasiones sea muy difícil conseguir más controles por cada caso. Lo que sí hablaría no tan bien del estudio, pero a veces se encuentra uno publicados, es que haya menos controles que casos. Aunque, como lo digo, en la literatura a veces aparecen artículos muy interesantes que por lo que se está estudiando pueda ser muy raro, pueda ser difícil de encontrar, entonces encontramos menos controles que casos, pero ya empieza a perder potencia. Ventajas del estudio de casos y controles: es un diseño ideal para estudiar enfermedades raras con largos periodos de frecuencia, y una ventaja diferente frente al transversal es que yo puedo estudiar muchas exposiciones como en el estudio de hoy con un solo evento. El evento de hoy es el homicidio, pero yo puedo preguntar muchas cosas a las familias para ver cuáles de esas tienen un poder explicativo con que en esa familia haya habido un joven asesinado. Al no tener seguimiento, dice esta fuente consultada, que son menos costosos y más rápidos, pero no son menos costosos ni más rápidos que los transversales. Son menos costosos y más rápidos que los de cohorte, porque el diseño de casos y controles tiene sus dificultades y tiene algunas dificultades en la consecución de la información. La ventaja adicional es que la evaluación de la enfermedad no se sesga por la exposición, porque como ya se ha venido repitiendo, estamos seguros de que ocurrió el evento y vamos a mirar hacia atrás sobre las diferentes exposiciones. Desventaja frente al de cohorte que no hemos visto es que no podemos estimar incidencias, es decir, velocidad de la ocurrencia del evento, que lo veremos la semana entrante. No es útil para exposiciones raras porque no las alcanzaríamos a recoger. Es muy susceptible al sesgo de selección, en particular al de memoria, y lo vamos a ver en el estudio de hoy porque muchas personas pueden, o porque tienen el evento, recordar muchas cosas que pudieran afectar la exposición o el evento, o lo contrario, el control, como no tiene el evento, puede no haberse fijado en cosas que son importantes para el estudio. Y la evaluación de la exposición se puede sesgar porque la persona pues obviamente conoce o sabe que tiene lo que se está estudiando, entonces tiende a recordar más de la cuenta. Sobre todo ocurre, por ejemplo, en enfermedades de los recién nacidos. La mamá y el papá o los padres suelen recordar exageradamente posibles factores de exposición que hayan afectado al niño durante el embarazo. Entonces dices, ay, ¿te acuerdas que yo me asusté un día porque se cayó un cuadro? De pronto eso fue lo que pasó. Y entonces hay un sesgo de memoria muy presente, sobre todo asociado pues a la culpa de los padres, pensando que hicieron algo malo en relación con ese evento que tiene el niño recién nacido, pues por decir uno, el labio y el paladar hendido, en que la mamá y el papá pues suelen culparse porque el niño haya nacido con, con este defecto del paladar. Entonces tienden a recordar más que los papás que tuvieron un bebé sin el defecto. Entonces vamos a entrar en el estudio de hoy. Yo voy a hacer la primera parte y luego quien se quiera animar se va preparando para la introducción, es decir, para poner un poquito en contexto cuál es el problema de estudio de este artículo. Ahí tenemos el título del artículo,
que es el homicidio en niños y adolescentes, un estudio de casos y controles en la ciudad de Recife, Brasil. Este estudio está publicado en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, es un journal muy prestigioso, allí se publican pues cosas muy importantes. Les dije que era una joya, un clásico, miren, es del 2001, publicado en el volumen 79, ejemplar 1. Aquí están los tres autores y la afiliación de cada uno de ellos en orden descendente de ahí para abajo. Y cuando entonces ustedes estén en sus clubes de revistas, en las asignaturas de aquí en adelante, es importante empezar la presentación del artículo de esta manera, diciendo dónde está publicado. La próxima semana vamos a agregarle un factor más, que es decir, el factor de impacto del journal que se está consultando. Es algo que cada vez se demanda más en los clubes de revistas, pero por ahora vamos a dejarlo solo con que es un journal muy prestigioso y un poco saber quiénes son los investigadores. Si estuviéramos en el nivel de posgrado, pero ojalá también en el pregrado, uno debería buscar quiénes son estas personas y qué han investigado antes en el tema para uno saber si son vacas sagradas, vacas en estado de consagración o son personas que están, como lo llamamos, estrellas en ascenso, están empezando su carrera de investigación en el tema. Aquí vemos que hay una asociación entre investigadores de la región, del Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, con dos autores, estos dos, de Italia, y uno de ellos, pues, como el duro en la parte de análisis, entonces, que es el tercero, y como ustedes ven en la parte de abajo, es la persona que va a contestar la correspondencia, no bajo para que, digo que no bajo, pero sí bajo, aparece como el autor que más responde por el artículo. Entonces, los tres autores deben estar en capacidad de contestar preguntas o interrogantes a personas en distintas partes del mundo, pero ese autor que aparece como autor de la correspondencia, perdón que estoy tomando mi tinto, suele ser la persona como de mayor prestigio del grupo y que por ello responde ante la comunidad académica poniendo ahí su correo para contestar las preguntas en relación con el estudio. Aquí tenemos la primera parte del abstract. No me quedó muy bien definido, a pesar de que lo hice muchas veces hasta que ya dije no más. Quisiera que alguien, basado en lo que dijimos la semana pasada, si lo recuerda, nos dijera qué tipo de abstract tenemos en este artículo, de los dos posibles tipos de abstract que mencionamos. Si alguien se atreve, así no se acuerde del nombre, qué tipo de abstract tenemos aquí. Creo que era estructurado. Dinos por qué, no importa el nombre. Porque en la presentación pues maneja los subtítulos del trabajo y hace un pequeño resumen de cada uno. No lo maneja en un párrafo completo, sino que tiene unos subtítulos. Perfecto, tienes la clave que es, digamos, lo más importante, y ya nos dejó este compañero, yo no estoy pudiendo ahora ver el chat, dejar claro que hay dos tipos de abstract. Este que vamos a coger como tú lo denominas, el estructurado, por lo que presenta los subtítulos que provienen del artículo o del trabajo de investigación. Y el compañero nos señaló que el otro es el que, Elkin, gracias, profe. Elkin nos dice que entonces el otro es el que es un párrafo derecho, ya lo tenemos entonces en la cabeza, ya no se nos olvida, y sabemos que tiene unas palabras claves. Para el de la semana entrante voy a ver si les puedo mostrar dónde se buscan estas palabras clave, tanto en inglés como en español, para cuando sea el momento de ustedes
hacer su trabajo. Bueno, yo voy a hacer la parte del contexto geográfico, por lo que no está en el artículo, y luego alguien del grupo que se anime para que nos presente los antecedentes. Ahí tenemos entonces el gigante suramericano, tenemos todos los estados en colores en un lado de la diapositiva, y aquí tenemos el estado de Pernambuco, cuya capital es Recife, que es donde fue realizado el estudio. Para quienes no conozcan, grosso modo, cosas del Brasil, todo lo que es el nordeste brasilero se considera la zona más deprimida, la zona más pobre, la zona menos desarrollada del país, y los estados del sur, sobre todo Río Grande do Sul, Sao Paulo y Río de Janeiro, se consideran los estados más ricos. En este lado de la diapositiva individualicé el estado de Pernambuco. La capital está sobre el Océano Atlántico. Aquí lo tenemos, los diferentes municipios. Aquí la capital. Aquí la tenemos dividida por los distritos, y tenemos la vista de una favela o de una comunidad deprimida, como la mayoría pues de América Latina y del mundo en general, que es sobre todo donde se realizaron los cuestionarios del trabajo de hoy. Este mapa lo vamos a ver más adelante en el artículo, ubicando los casos de homicidio. Vamos a ver si... Bueno, voy a dejar esta diapositiva, que la copié tal cual y la agrandé lo que más pude. Y si alguien quiere presentarnos brevemente el contexto de la problemática que estudia el artículo, sin decirnos todavía el objetivo del artículo. ¿Quién quisiera atreverse a hablar un poquito de cuál es el problema de estudio de esta investigación? Buenos días, doctor. Buenos días, dale. Pues el artículo está abordando una problemática de violencia entre los jóvenes del Brasil, sobre todo dentro de las favelas, ¿no? Sí, ¿y qué más? Ok, de hecho está, pues que no sé si ahí ya me voy por otro lado, porque pues ahí ya está hablando de que son jóvenes, casos y controles entre los cuales buscan determinar esos factores de riesgo para identificar, pues, que pueden afectar la mortalidad de estos chicos. Entonces Te tienen fuiste, varios te fuiste homicidios. de una al objetivo. Yo quisiera que te explayaras más. Sí, Hagamos de cuenta que alguien no leyó el artículo. ¿Cuál es el problema que sí, están señor. estudiando estos investigadores? ¿Qué es lo que le pasa a esos jóvenes? Que son asesinados. Mortalidad. Continúa si Pero quieres esa tú y se mortalidad, ayudan. Ujú. ok, porque es que esa mortalidad no es por cualquier causa, están abordando el problema de Excelente. la violencia como tal. Sí, pero ¿cómo lo Entonces, contextualizan los están, señor. autores? ¿Con qué lo comparan? ¿Qué narran en la introducción? ¿Es igual la violencia en Bueno, todos ellos los países están, del mundo? no, algo que llama la atención ahí es que estas muertes se presentan es principalmente en los hombres. Y entonces abordan un periodo de tiempo que es desde 1977 hasta 1994, para, pues porque a raíz de las estadísticas ven que hay un aumento impresionante en esa cantidad de muertes entre los jóvenes. Sí, y Y lo comparan con qué adicionalmente a ellos países, por también ejemplo. Con Europa y Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se comporta la mortalidad por violencia en Brasil comparada con Estados Unidos, por ejemplo? Que lo dice más adelante de lo que está aquí copiado.
Creo que menciona, doctor, que en Estados Unidos la mortalidad por armas de fuego igual es alta comparado con otros países industrializados. Sin Sí, embargo, creo que menciona que están más expuestos a ese tipo de homicidios, pues, los afrodescendientes. si alguien tiene a la mano la tasa de mortalidad en jóvenes en Estados Unidos por arma de fuego, que el artículo la tiene. Voy a ver si lo puse aquí. No. Si no estoy mal, era como 20 veces más que en Europa. Sí, pero si alguien tiene a la mano la tasa, ¿cuántos muertos por 100.000 habitantes por arma de fuego en Estados Unidos? Para que veamos si Brasil está cerca, lejos o no de esa mortalidad. Pues doctor, no tengo aquí exactamente el dato del artículo porque se me cerró, no lo puedo abrir, pero tengo un Yo lo dato y tengo dice aquí que, abierto. bueno, estaba encontrando que en 1999 esa tasa era de 10,3, sin embargo, ha aumentado y ahorita se sitúa, ya casi me abre esto, Tranquila. en 12 por cada 100.000 habitantes en el año 2017. A ver, que aquí la tengo yo también abierto. Sí, vamos a devolvernos entonces para ubicar el problema como si no hubiéramos leído el estudio. Eh, para todos creo que, y para todas no es desconocido que en Estados Unidos no hay un control estatal del porte de armas. Cualquier persona puede comprar incluso hasta una ametralladora o un fusil de largo alcance y son de porte libre. Por eso se toma a Estados Unidos como el patrón de comparación de mortalidad por armas de fuego, en tanto allí es normal que las personas anden armadas. Y lo que dicen estos investigadores es que en Brasil, que no tiene este tipo de legislación, es decir, donde no está permitido el porte legal de armas de fuego, la mortalidad en los jóvenes, en particular hombres, como ya nos dijeron, es muy similar a la de Estados Unidos y que está de lejos por encima de las de otros países industrializados europeos o por ejemplo Canadá, aunque no lo mencionan en el artículo, en donde como no es legal el porte de armas, la mortalidad por arma de fuego es bastante baja. ¿Qué dicen, si quieren otra persona o las mismas personas que están interviniendo, qué dicen en relación del Brasil? ¿Es la mortalidad por violencia igual en todos los estados del Brasil? ¿O hay alguna diferencia? Creo que Pues ahí menciona, mencionan que resalta y resalta el año en 1997. Perdona, no te oí lo de las regiones. Pues que en el artículo señalaba que en ese mismo, o sea, en 1997 fue donde hubo la tasa más alta de, digamos, de mortalidad por arma de fuego Sí. en Brasil. ¿Y Específicamente en las ciudades de Río de Janeiro y Recife. Sí, entonces nos dicen, seguramente como el artículo es publicado ya hace rato, Sao Paulo no estaba todavía ocupando esos lugares, pero en el artículo para la época de la publicación nos dicen que es alarmante, aquí lo tengo, en Río de Janeiro y en la ciudad justamente donde se practicó el estudio, en Recife. Y entonces, por eso ellos se interesaron para ver alguna serie de cosas y por supuesto ellos señalan durante la parte introductoria del artículo que la pobreza es la principal responsable de la violencia, como lo vimos en el artículo pasado, pero les preguntaría entonces a alguien del grupo, ahora sí, ¿cuál era el objetivo del estudio? Pues que no es eliminar la pobreza, porque no podían hacerlo, no tienen cómo. ¿Cuál era el objetivo o cuál fue el objetivo de este estudio? Más fácil para dónde, ahí lo pongo.
pero si alguien lo quiere comentar un poco esta parte de este párrafo antes de que los autores digan el objetivo del estudio fue lo que dice aquí arriba, si alguien lo tiene ahí rápido en la lengua, ¿cuál era el interés de los investigadores? ¿Qué querían al final decirle a las autoridades del Estado o de la ciudad? Pues la idea era como identificar los factores potencialmente, o sea, que se vean involucrados en el aumento de, digamos, de la tasa de mortalidad, para así generar medidas de intervención preventivas y disminuir la tasa. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, pues yo creo que la mayoría de estos estudios lo que tratan de lograr es generar un enfoque diferente de las políticas públicas y cómo se destinan los recursos. Sobre todo en ese artículo se ve, o sea, ellos quieren resaltar es la manera en que se deben invertir los recursos para lograr políticas públicas que integren más hacia la prevención de esos comportamientos de violencia en los sectores pobres, que están más Sí, expuestos. sí, muy bien. Entonces, hemos visto en estas dos diapositivas, como vimos la semana pasada, que en la primera parte del artículo, que se llama Introducción, los autores hacen una revisión del problema de investigación y lo enmarcan en la literatura internacional. En este caso hicimos el recorrido por la comparación de tasas de muerte por arma de fuego en varios países. Señalan que el problema es que está en aumento, que está desbordado, sobre todo en Recife. Hablan de cómo unas variables o determinantes inciden en esta mortalidad, mucha de esa pues que es de resorte de políticas de tipo estatal, pero el interés principal de estos investigadores es, como dijo el compañero, ver qué de esos factores de riesgo que se encuentren son prevenibles con acciones que la ciudad pueda per se implementar o incluso a nivel de la junta comunal. Entonces el objetivo del estudio, como dice aquí, y véanlo acá está escrito, dice identificar factores modificables para posibles intervenciones tanto en Recife como en otras áreas del Brasil. Vamos a entrar a la parte de materiales y métodos. Este estudio es exquisito por la fecha de publicación, es extenso en los materiales y métodos. Ahora cada vez más le reducen a uno el espacio editorial para publicar, pero quisiera que alguien me comentara, ahí está subrayado en rojo, que es como una pista, en este estudio, ¿cuáles eran los casos y luego cuáles eran los controles? Alguien que de pronto no haya hablado antes y se quiera atrever a decir cuáles eran los casos. Atrévanse, atrévanse. Se queda con el micrófono abierto, atrévanse. ¿Cuáles son los casos en el estudio? Vamos. Profe, pues los casos eran los adolescentes menores de 20 años que fueron pues asesinados en Sí. el año 1997 en Recife. ¿Y los controles? Y los controles eran, bueno, los trabajadores del estudio ubicaban a estos casos y los controles los ubicaban en los próximos 500 metros hacia la derecha, preguntando casa por casa si había pues un adolescente pues de la misma edad, bueno, menor a 20 años pues. Sí. ¿Qué característica tenía que tener ese control que ubicaron de esa manera que tú dices? Creo que tenían que tener la misma edad y el mismo sexo. Excelente. Entonces, como vimos en la primera parte, decíamos que los casos, pues son las personas con el evento. En este caso, la tragedia de haber sido víctima de homicidio teniendo 20 años o menos. Y exquisitamente nos dicen estos autores cómo se seleccionaba el control, que es como ya el compañero dijo,
caminando hacia la derecha y golpeando en la casa siguiente o en la siguiente hasta que encontraran que en esa casa vivía un joven del mismo edad y sexo. Como advertimos, en el estudio la relación casos-controles es de 1 a 1, dado que pues seguramente no había más presupuesto ni más tiempo para haber incrementado el número de controles que hubiera sido deseable. ¿Quién quisiera comentar qué pasaba si mira, caminando hacia la derecha no encontraban un control? ¿Qué hacían? Para la izquierda. Se iban para la izquierda. Excelente. Entonces miren ustedes que a medida que avanzamos en el módulo, vamos aprendiendo también elementos de diseño de investigación. Aquí estamos aprendiendo si en algún momento alguno de ustedes o alguna decide hacer un estudio de casos y controles, saber cómo se buscan los casos y los controles. En este caso particular es muy bello porque le dicen a uno el paso a paso con plastilina de cómo fueron ubicados los casos y los controles, a la derecha primero, a la izquierda, hasta que lo encontraban. Y eso habla muy bien de la selección de los casos y los controles. Otra persona que se quiera atrever, no porque no quiera que hablen el compañero y la compañera que ya han hablado, pero si alguien distinto se quiere atrever a cómo se recogió la información, que es algo tan sensible cuando a uno pues, le han asesinado a un miembro de su familia. ¿Cómo recogieron estos investigadores la información? ¿Quién nos quiere contar algo de eso que recuerde de la lectura del artículo? ¿Alguien se atreve a contar lo que se acuerda de cómo se recogió la información de los casos y de los controles? Bueno, primero nos decían que en 1996 habían hecho un plan piloto donde los que recolectaban la información a través de entrevistas eran policías. Entonces ellos se dieron cuenta que como que esa metodología fallaba y que pues no era efectiva. Entonces lo que hicieron fue cambiar y pues recolectaron la información como de manera anónima a las mujeres como de la casa. Entonces lo que hacían era entregar cuestionarios al familiar que llegaba como por el cuerpo, pues, para reclamar el cuerpo al Instituto de Medicina Forense, era pues donde está el cuerpo. Entonces los entrevistadores se vestían de traje blanco como para que no lo relacionaran con ningún ente policial. Pues como que hacían firmar consentimientos informados y había un tercer entrevistador que daba como un cuestionario de control. Todos los entrevistadores también pues como que les dieron una capacitación y como que cada cierto tiempo como que miraban los resultados y como las preguntas que iban surgiendo. Bien, muchísimas gracias. Entonces miren cómo en este artículo también hay elementos muy valiosos de que en un intento anterior les había ido muy mal porque las personas que iban a recoger la información eran miembros directos o indirectos vinculados con la policía y la gente pues no, la gente como ha sucedido pues en estas semanas en Colombia, corría para el lado contrario cuando veía a un policía. Y entonces de esto aprendieron que si mandaban a personal, no necesariamente mujeres, lo que dice, perdón, no es mujeres, no de la familia, sino mujeres que trabajaban con el hospital materno-infantil de Pernambuco y que estaban pues con los uniformes de ese hospital, que tenía presencia en los barrios de la ciudad y que tenían una tradición de mucha colaboración comunitaria con las familias, aceptó fácilmente la presencia de estas trabajadoras comunitarias y ellas fueron quienes, como dijo la compañera, administraron el cuestionario anónimo cuando las familias iban a retirar el cuerpo de la morgue, y otra funcionaria que ya había ubicado la casa del control aplicaba el cuestionario al control. Entonces miren los detalles y el grado de exquisitez del diseño de este artículo y la clave de que esas personas
que recogían información eran parte de la comunidad y por tanto compartían el lenguaje y la cultura, lo cual fue clave para el éxito del estudio, para que no pensaran que eran sapos, pues, o informantes ocultos de la policía. Como dijo la compañera, se reunían con el investigador principal para mirar cómo iba la evolución de la recogida de la información, si había que hacer algún ajuste y obviamente para pues, recoger los consentimientos informados del estudio. Avancemos a las variables que se recogieron. ¿Quién quisiera referirse un poco a sobre qué preguntaban en ese cuestionario? Pues doctor, prácticamente, digamos, ellos identificaron dos variables, digamos, la variable demográfica y la social, y pues donde pues tenían en cuenta la estructura familiar, la salud, educación, tenencia y parte de armas, uso de drogas ilícitas y antecedentes policiales. Y pues ahí mencionan otros tipos de variables, pero eso era lo que prácticamente, digamos, en toda la encuesta hicieron los investigadores, cómo identificar, digamos, esos factores. Sí, muchas gracias. Además cosas que vamos a ver más adelante, sí podían dar cuenta de que el muchacho estaba en una banda del barrio, las prácticas religiosas o de fe, o infraestructura del acueducto en el hogar, y bueno, otras que vamos a ver en la tabla de resultados. Aquí nos dicen entonces cómo manipularon o analizaron los datos. Nos dicen entonces que los sentaron en este programa, que después los analizaron en EpiInfo y el SPSS, y usaron además un programa adicional que es un mapa, donde pueden ubicar con puntos donde se concentra la ocurrencia de los casos. Eso lo vamos a ver en la figura 1 y luego en la tabla 1 el análisis bivariado, es decir, la asociación entre cada una de las variables y el riesgo de haber tenido el joven asesinado o no, y con los odds ratio y el intervalo de confianza que ya aprendimos a interpretar. Luego de eso, hicieron unos ajustes o unas pruebas de chi cuadrado y una corrección usando lo que está en la parte final, que no me puedo bajar hasta allá porque se me activa esa barra negra, para que entiendan ustedes ese último renglón de esta diapositiva. Esas pruebas de Yates, de Pearson y de Fisher son pruebas que se hacen para ajustar la prueba del chi cuadrado. Voy a hacer una pausa pequeña aquí para díganme si cambió la pantalla a un videíto que les voy a proyectar. Sí, señor. Perfecto, entonces vamos a correr este video para explicar un poquito, como no todos están seguramente en estadística, ni todos podrán pasar por ahí, vamos a correr este videíto sobre qué es la prueba del chi cuadrado para que entendamos qué fue lo que hicieron con las variables en el estudio. ¿Qué es el test de chi cuadrado? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se leen sus resultados? Chi cuadrado es un test o una prueba estadística que nos permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas. Veamos el caso en el que queremos asociar una estirpe celular de un tipo de cáncer y la localización. Vamos a la vista de variables y veamos que las estirpes celulares son carcinoma y otros tipos de cáncer, mientras que la localización de estos cánceres son paladar, encía y lengua. Vamos a detectar si existe predilección de este carcinoma por alguna de estas localizaciones mediante el test
de chi cuadrado. Y para ello, vámonos al menú analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En columnas siempre van los grupos, en este caso las localizaciones. Y en filas, la variable cuya frecuencia queremos analizar, la estirpe celular. Este orden es especialmente importante porque lo que se comparan son las columnas y se expresa a través de sus porcentajes. Por eso, en casillas vamos a expresar la frecuencia relativa por columnas. Le damos continuar. Y en estadísticos vamos a solicitar el test de chi cuadrado. Continuar y aceptar. En la matriz de datos, si nos vamos a vista de datos, tenemos en total 90 casos. Y estos tienen que aparecer en nuestros resultados. El total de la tabla es de 90. 57 corresponden a la estirpe celular del carcinoma y 33 a otros tipos de cáncer. 16 de estos casos están localizados en paladar, 28 en encía y 46 en lengua. Ahora, ya podemos comparar cuál es la frecuencia del carcinoma de esta estirpe celular según cada una de las localizaciones. Por eso, el porcentaje se ha calculado de forma vertical o por columnas. Veamos. De los casos encontrados en paladar, que eran 16, 6 corresponden al carcinoma, y esto hace un 37,5%. Si dividimos 6 entre 16, obtendrás este porcentaje. En encía, 11 de 28 es 39,3, una cifra muy cercana a lo encontrado en el grupo de paladar. Y en lengua, el 87,0% se obtiene de dividir 40 entre 46. Pero esto es un porcentaje mayor a lo observado en las otras dos localizaciones. ¿Será que la estirpe celular del carcinoma tiene predilección por asentarse en la lengua? Las diferencias numéricas observadas no son suficientes para concluir en que existe una asociación entre la estirpe celular del carcinoma con la localización de la lengua, a menos que realicemos una prueba estadística que nos permita concluir ello. Y esto es precisamente el test de chi cuadrado. Tenemos el valor calculado para chi cuadrado y el p-valor o significancia asintótica bilateral. Este valor es la magnitud del error en caso de que aceptemos la hipótesis de que el carcinoma está asociado a la localización de la lengua. Para ello, previamente tendríamos que definir cuál es el nivel de significancia o grado de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida nuestra conclusión. Y habitualmente este nivel de significancia o alfa es del 5% o en cifras decimales 0,05. Y este valor está por debajo de ese 0,05. Quiere decir que es un error bastante bajo. Error que cometeríamos al aceptar de que el carcinoma está asociado a la localización de lengua. Y por eso podemos concluir a partir del test de chi cuadrado que sí existe tal asociación entre la estirpe celular del carcinoma y la localización del cáncer en la lengua. ¿Qué es el test de chi cuadrado? Perdón que se me volvió a reproducir. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, tenemos 30 personas en la reunión. Estaba proyectándoles ese video resumen
Sí, es cuestión de practicar, practicar, pero como vieron en el video y como hemos utilizado las tablas de contingencia, los programas estadísticos las usan todo el tiempo, no las vemos graficadas en los artículos, por razones pues de espacio obviamente, pero insistimos siempre en que los datos que obtenemos en las tablas de interpretación de los datos provienen, como en el ejemplo anterior, de tablas de contingencia que se han manejado para calcular el estimador y en este caso, como en el del artículo del homicidio, se utilizó la prueba de chi cuadrado, que es la que se acaba de describir. Entonces, como la clase queda grabada, pueden revisar de nuevo cuando vean el video, vuelven y corren todo el video y repasan qué es la prueba de chi cuadrado, que es la que se utilizó en el estudio, para mirar si había o no significancia estadística y, como les había comentado, cuando había necesidad o cuando había alguna de las celdas de las tablas de contingencia tenía menos de 5 como tamaño muestral, se utilizaba esa corrección de Yates o de Fisher, que es lo que significa lo que vimos en la frase anterior. Son unas medidas de ajuste para que los estimadores queden lo mejor o con la mayor precisión posible para lo que se está buscando. Luego de ese análisis bivariado, los investigadores escogen aquellas variables que más representatividad les arrojaron y corren un modelo de regresión logística multivariada. ¿Quién nos quiere recordar por qué se hace una regresión logística o cuándo se hace una regresión logística en relación a cómo están expresadas las variables? Cuando son dicotómicas. Sí, muchísimas gracias. Entonces, cada que veamos la palabra regresión logística es porque las variables fueron dicotómicas, en este caso ahí lo dice binarias, o yo puedo armar grupos que se denominan politómicas. Entonces nos dicen aquí los investigadores, para esa regresión logística multivariada, los datos fueron recodificados cuando fue necesario en variables dicotómicas o binarias, pero hay unas excepciones, como la edad materna, para la cual se usaron cuartiles, para la educación, para la cual se usaron 3 categorías, pero sigue siendo politómica, que viene a hacer lo mismo que si fuera dicotómica y por eso admite una regresión multivariada logística. Estas categorías de educación fueron menor que primaria, el segundo grupo primaria y el tercero secundaria o más que secundaria. Luego hicieron un procedimiento que en algunos estudios vamos a encontrar y en otros no. Es que en esta regresión, como había tantas variables en el cuestionario y aparecieron muchas con significancia estadística en el análisis bivariado, los investigadores aquí hicieron una metodología que se llama la metodología del stepwise o del paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? Yo como investigador, por ejemplo, tengo 90 variables que me dieron significativas para o asociadas con el homicidio en jóvenes menores de 20 años. No me puedo quedar con las 90 variables porque entonces la política que termine yo formulando sería una política pues inmensa. Entonces lo que hago es un modelo en donde yo puedo hacer 2 cosas. Yo puedo empezar con las 90 y le voy sacando, y en el momento en que el modelo pierda potencia, quiere decir que debo parar, debo dejar de sacar variables. O hago lo contrario, empiezo a introducir variables, que es lo que hicieron aquí. Vamos a mirar acá en esta diapositiva, qué variables fueron introducidas al modelo inicialmente. Aquellas que tuvieron un valor de P menor a 0,25, que es un valor bastante alto para lo que hemos dicho que se estila en los modelos finales, que es un P
menor a 0,05, pero como este es un modelo donde yo voy a empezar a descartar variables, voy a meter todas las que tengan valores menores a 0,25, o sea, que tengan 25% de posibilidad de error. Y las voy removiendo hasta llegar, voy removiendo las que tengan una posibilidad de 10%, y luego con las que me queden con asociación estadística significativa, las vuelvo a entrar, pero solo aquellas que tengan ese valor que hemos estimado como el valor pues estándar en casi todas las investigaciones, que es el de 0,05. Esto puede sonar un poco complicado ahora, pero haga de cuenta que es una receta donde usted intenta primero tratar de meter ingredientes hasta que la receta queda en el punto ideal. Obviamente en una receta, si se nos va la mano en algo, no lo podemos corregir, pero aquí sí, porque puedo deshacer la introducción de una variable, o lo contrario, puedo empezarle a sacar ingredientes hasta que ya, yo digo, y no, le saqué este ingrediente y ya me quedó insípida, entonces se lo debo volver a introducir. Podemos repasar esto la semana entrante para que lo digiramos mucho mejor. ¿Qué importa? Que al final ellos, como dijimos en la clase pasada y en la antepasada, lo que quieren es tener un modelo con pocas variables que tengan una buena fuerza de asociación y que puedan ser susceptibles de cumplir el objetivo inicial, que era factores prevenibles que pudieran ser objeto de una política que se le recomendara a la ciudad de Recife o a las autoridades de las juntas locales o del barriales. El estudio tiene una frase final que no vamos a explicar el día de hoy porque eso lo va a hacer el doctor Mauricio Rodríguez, que es lo del análisis discriminante, que está en la parte final del análisis estadístico, donde dice que se averiguó la sensibilidad, que era del 75, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Esa información en particular la van a trabajar con el profe Mauricio en el módulo que sigue, entonces hoy no vamos a detenernos en eso. Vamos a entrar en los resultados y miremos aquí entonces que después de que los autores nos dicen cuántas personas fueron asesinadas durante el año, de cuántas no se pudo recoger información y finalmente nos dicen cómo estuvo conformada la muestra final de los 255 casos y los 255 controles, y que lo primero que hacen es graficarnos en este mapa donde vemos según el nivel socioeconómico. En la parte de abajo están los colores, muy bajo nivel socioeconómico, este verde más oscuro, este verde menos intenso es nivel bajo, este nivel medio y las blancas nivel alto. Y ahí vemos los puntos donde se distribuyeron los casos. A simple vista uno podría hacer algunas apreciaciones, pero como no tenemos todavía los odds ratio, pues no podríamos todavía saber si el estrato se relaciona con el homicidio o no. Lo que sí vamos a poder verificar en esta primera tabla, que es muy larga y por eso la tuve que cortar, que es el análisis bivariado de las variables que fueron estadísticamente significativas. Aquí tenemos en esta columna, que va a ser para las siguientes 3 diapositivas, la variable. Aquí los casos y los controles, el tamaño muestral del total y, si fuéramos a la tabla de 2×2, calculado el OR, que aquí está expresado en la unidad, y el intervalo de confianza, como aprendimos hace 8 días, a interpretarlo, que es la posibilidad de que si yo repito el estudio 100 veces, este valor del estimador va a caer entre este valor y este valor. En estas tablas encontramos una serie de convenciones, en este caso 2 letricas,
la A y la B, aquí las corté para que veamos qué significa la A. Dice figuras en paréntesis son porcentajes, y la B, figura en itálica, es el 95% del intervalo de confianza. Entonces, cuando estén presentando su artículo en un club de revistas, es importante siempre decir el nombre de la tabla y, como estoy haciendo en este caso, mostrar las convenciones que se utilizaron. Entonces, vamos a pedirle a alguien, ojalá distinto a las 3 personas que han hablado, que nos diga de estas variables que aparecen en esta primera columna, cuáles son protectoras y cuáles son de riesgo, en una primera análisis visual, por la magnitud del OR. ¿Quién quiere atreverse? ¿Cuáles resultarían protectoras y cuáles serían de riesgo, de las que hay ahí hasta ahora? Doctor, teniendo en cuenta el odds radio, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, por ejemplo, la primera, la de educación primaria al menos, sería protectora. Porque Sí. sí. Lo de ir a la escuela también sería protectora. Excelente. Lo de no tener trabajo ya sería un factor de riesgo. Sí, sigue. Lo de los 2 familiares con trabajo, empleados, es protector. La que sigue como lo de los ingresos familiares también sería protector. Lo de la siguiente, es que no Sí. tengo las gafas, perdón. Sí. Yo te... Ya que la que, mamita, dale tú. sí, que la mujer con 20 años, al menos que tenga un hijo, también es protector. La siguiente, la mamá Espérate, traduzcámoslo mejor, que la mamá de ese muchacho lo haya tenido antes de los 20 años o menos. Sí, Y también el nacimiento del muchacho. es un factor protector. Listo, sigue. La que sigue, que la mamá del muchacho que tenga al menos educación primaria, también es protector. Lo mismo con el papá del muchacho, es un factor protector. Y por último, que es un hijo adoptado, es un factor de riesgo. ¿Seguro que es adoptado? Foster, no sé. ¿Alguien? No. ¿Quién buscó Foster? Yo lo busqué y era adoptado. ¿Sí? ¿Alguien encontró otra acepción? Doctor, qué pena, eso no hace referencia más bien a que haya recibido cuidados por parte del gobierno, como el bienestar, pero de allá. No sé, lo que diga el diccionario, ya nos dicen que algunos encontraron que era adoptado. ¿Alguien encontró otra traducción? ¿O todos coinciden en que es... A mí no me cuadra el de adoptado, pero me dejo sugerir. ¿Alguien la buscó en otro? Voy a abrir aquí mi Word Reference y escribámosle Foster. Pues lo que yo encontré dice que es un niño adoptivo, o sea, no sé. Sí, dice de acogido, de crianza. Ok, entonces vamos a asumir que entonces puede ser o que es un hijo, como llamamos aquí también en los sectores populares y clases medias, que es hijo de crianza, no necesariamente hijo biológico de la familia o hijo adoptado. Y en este caso, ¿cómo se comportaba esa variable en relación con el riesgo de morir por arma de fuego? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo y si miramos en esta tabla, escojamos el valor más protector de los que hay ahí y el valor más de riesgo. El más protector sería el primero, el de que al menos tenga educación primaria. Y Sí. el más de riesgo sería este último. Este último, lo puedo bajar. Esto es una cosa espantosa con este láser. Muy bien. Miren cómo en esta primera parte de la tabla encontramos valores, muchas variables que se parecen a la del estudio pasado, que son protectoras, que son, por ejemplo, estar en el colegio, tener educación primaria,
variables sociodemográficas como que los dos padres tengan empleo, que tengan un ingreso que para la época era, digamos, más o menos alto por mes, que la mamá haya dado a luz más bien temprano y que los dos padres tuvieran al menos primaria. Vamos a seguir con la tabla, no va a estar esta parte inicial, sino que seguimos con la variable, casos controles y el OR para que otra persona se anime a decirnos aquí. Aquí aparecen unos absurdamente de riesgo, que por eso es hermoso este trabajo. ¿Quién quiere comentar esta segunda parte de la tabla? ¿Qué aparece aquí? ¿Qué nuevo aparece? ¿Qué llama poderosamente la atención en esta segunda parte de la tabla? Que hay valores mucho más altos. Por ejemplo, que hay valores mucho más altos y que están relacionados con ¿qué? Con la religión, las drogas y como el récord policial, como si tuvieran antecedentes policiales. Sí, ¿y qué más? Ahí hay otras cosas importantes. Sobre todo llama la atención que casi todos son de riesgo, ¿no? Sí, aquí aparecen la mayoría de riesgo, pero uno que otro, estos dos protectores. Hablemos de los de riesgo primero entonces. ¿Qué variables de riesgo aparecen en esta parte de la tabla para esos muchachos? Empecemos con esta, que es Que no grandísima. tengan religión, que no estén en alguna religión. Sí, digamos que no profesa ninguna religión o no adhiere a ninguna religión. ¿Qué más? Esta. Asociación a una pandilla. Perfecto, esta. Tremenda. Uso ilícito de drogas. Sí, del muchacho. Y esta, Uso ilícito de drogas en la familia. que está directamente relacionada, pues no es el objeto del estudio ahora, pero si en la familia otras personas consumen droga, es más probable que el joven la consuma. Esta, que es bajita, pero sigue siendo alta, Tráfico de drogas. sí, que esté involucrado. Miren la siguiente, me tocó parar ahí. También uso de alcohol. Y la Pero en el siguiente, muchacho. que es la misma, o en el muchacho y en la familia. Y la última llama poderosamente la atención. Que tenga como antecedentes policiales. Y miren, el valor es un valor difícil de encontrar en un estudio de casos y controles, 28.58. Por supuesto, todas esas variables uno diría, pero no, pues no se necesitaba hacer el estudio para saber que si yo tengo esta serie de características y vivo en una ciudad del nordeste brasilero, probablemente me maten, pero para estos investigadores era importante poderlo verificar. Y miren cómo el practicar alguna religión cualquiera nos daba un factor de protección y ya para ese momento había una presencia importante de la religión evangélica que se ha tomado la mayor parte de Brasil, aparecía como el factor más protector de los que hemos visto hasta el momento, con un intervalo de confianza muy interesante, porque miren que está desde el 0,1 y se va hasta por debajo del 0,5, lo que quiere decir que es pertenecer o practicar o adscribir a esta religión o a otra eran factores protectores. ¿Alguien me quiere decir por qué? ¿Dios lo cuida en la calle? Porque pues estaba como analizando eso y, o sea, desde mi punto de vista es como la religión prohíbe muchas cosas. Entonces, al prohibir cierto tipo como de acciones, pues ellos se van a cohibir de, sí, como de acciones que lo lleven pues a un homicidio. ¿Sí, sí me hago entender? Excelentemente te haces entender. Doc, ¿Quién más? yo, Lizeth, Dale. es que yo vi un estudio, la verdad es que lo vi hace mucho, no me acuerdo ni la referencia, ni quién lo hizo, ni en dónde, pero hablaba era más que todo sobre el manejo del tiempo libre. Entonces, ellos también tenían un grupo de jóvenes y hablaban, por ejemplo, que el deporte, o sea, no es, si bien me imagino que habrá un componente en lo de la religión, también es el tiempo del manejo libre, el manejo del tiempo libre, porque los chicos que practican deportes también están menos
corren menos riesgo de pertenecer a pandillas o cosas así. Entonces, yo creería más que el tema del manejo en tiempo libre. Sí, las dos compañeras, sumando sus argumentos, completan el panorama. Las personas que pertenecen a los grupos juveniles religiosos, el que sea, tienen una serie de mandatos, sobre todo en esta religión, que le prohíben o le restringen ciertas cosas. Y lo que dice la otra compañera, adicionalmente, les tienen muchas actividades para que ocupen en el tiempo libre. Entonces, si tú eres un muchacho que está adscrito a una religión que te dice que muchas cosas pueden ser pecado, pero que te proporciona un colectivo donde tú tengas donde ir a hacer muchas actividades en tu tiempo libre, pues seguramente no vas a estar expuesto a que te den un disparo en la calle. Entonces, gracias a ambas porque captaron la esencia de por qué lo de la religión aparece en este estudio como factor protector. Aquí ya, esto estaba de la anterior tabla, miremos aquí, de aquí en adelante, ¿quién quiere? Habíamos llegado hasta acá, hasta que el muchacho tuviera antecedentes policiales previos. Continuemos a partir de acá para terminar la tabla. ¿Qué encontramos? Alguien más que se anime, porque es importante que todos y todas terminemos bien capacitados en leer los estimadores de riesgo. Yo sé que da un poquito de susto, de artera, o si lo hacen mentalmente, pero que estemos seguros que estamos comprendiendo que el valor del estimador me habla de un riesgo, me habla de una protección. ¿Quién quisiera comentar de aquí para abajo las 5 variables que quedan? No importa que parezca como una verdad, ay, pero doctor, ahí está en la tabla, pero digámoslo, leámoslo. Por ejemplo, ahora ya la que sigue es que hayan antecedentes policiales, pero en la familia. Y ya acá mencionan, por ejemplo, que haya un padre en el hogar. Se comporta como un factor protector. Sí. Después, lo mismo que la madre viva con la familia, también es un factor protector. Y bastante, ¿no? Ese es del mejoras en ese grupito. Sí. Y también el que sigue es que haya violencia previa en la familia, antecedentes. Es un factor de riesgo. Y por último, agua, que haya agua en la casa, es un factor protector. Agua de grifo, o sea, no en pozo ni recogida. Ah, sí, agua de la llave, sí. Agua de la llave es un factor protector que es una sorpresa en el estudio. Si alguien leyó la minucia en la parte de la discusión, va a comentar más adelante por qué o qué opinan los investigadores de eso, de tener grifo, agua del grifo, por qué resulta de riesgo en el estudio. Entonces, miren cómo estos investigadores analizaron me voy a devolver para que veamos que en este análisis bivariado, pues hay una cantidad de variables que aparecieron relacionadas. Aquí están solo las que aparecieron relacionadas con significancia estadística y son muchas. Vamos a seguir y ahora vamos entonces a hacer la presentación de la tabla 2, que es el modelo final, ese que se llama el paso a paso. No lo va a mostrar el estudio porque es imposible, pero nos van a mostrar el cuadro de salida. Es decir, metieron y sacaron estas variables, metieron unas, sacaron otras, hasta que quedó este cuadro final, que son las variables asociadas independientemente con el homicidio después de correr ese modelo de regresión logística multivariado paso a paso. ¿Quién quisiera comentar entonces cuál es el modelo final que puede predecir o explicar el homicidio en jóvenes menores de 20 años en Recife en ese año? ¿Quién se le mide? Pues, o sea, desde el dato más alto hasta el dato más bajo, pues entonces el mayor riesgo que existe es que él tenga pues antecedentes previos policiales
Y pues eso se explica pues que si ya ha tenido pues una historia delictiva, por decirlo así, pues es muy fácil que ya esté fichado por otras bandas, que esté metido en problemas de dinero, bueno, no sé, o sea, como que ya tiene antecedentes para que pueda llegar al homicidio, o sea, que pueda llegar a ser asesinado, por decirlo así. Sí, El uso de drogas, pues peor, o sea, pues igual, o sea, si debe dinero de drogas, si se metió con gente que no debía, o sea, con gente que está metida en ese mundo y que bebiendo dinero, que bebiendo mercancía, bueno, lo que sea, pues todo lo que uno ve en películas, pues igual, también tiene ese riesgo a, ¿a qué? A ser asesinado. Y lo del agua, pues no sé, lo del agua en el hogar, no sé, no sé por qué. hay que leer hasta el final del artículo, pero sí, está muy buena toda eso de las películas. De las películas como la película, esas brasileñas de las pandillas. ¿Qué más aparece aquí? Eh, que la madre, ay, no sé, acá A bien la, como, a la edad del nacimiento del joven, la madre tuviera 26 o más años. O sea, una madre ya más hecha, más señora. sí, es, bueno, doy mi conclusión o sea, doy porque No, pienso, ¿no? solo di lo que aparece ahí, porque Ok, lo otro lo dejamos ya para la última diapositiva. Es qué podemos creer. ok. El nivel de educación es un factor de protección, la práctica de una religión y la presencia de un padre en el hogar. Bien, eso lo dijiste ¿por qué? ¿Por qué pudiste afirmar eso de estas categorías? ¿Basado en cuál de las columnas? En el de odds ratio. Es decir, te fuiste de una al final. Sí, sí, pues como Eso lo es veníamos haciendo con la otra tabla. excelente, pero entonces lo que quiero ya para fines didácticos, que no suele aparecer en los estudios y que lo dijimos la clase pasada, es que las regresiones logísticas eran unas regresiones donde se calculaba un coeficiente de beta, que aquí lo tenemos, no lo ignoremos, y que luego esto se le hacía un logaritmo, se le calculaba un error, un valor de P, y ese logaritmo se interpretaba como 1R. Que tú misma u otra persona, ¿qué pueden encontrar aquí en los coeficientes de beta, en el signo y en las magnitudes? ¿Qué se nota en el signo de los números? Que pues cuando es un factor de protección es negativo y cuando es un factor de riesgo es muy positivo. Sí, O sea, es positivo, o sea, es mayor, es positivo. Pero, sí. Es decir, que para futuros estudios, cuando les estén mostrando análisis de regresiones logísticas u otros donde se estimen el beta, hay asociaciones que son directas o positivas y otras que son inversas o negativas. Aquí entonces es a mayor nivel educativo, menor posibilidad de que me asesinen, o lo contrario, a menor nivel educativo, mayor. Si ves, aquí lo debo leer a más menos o a menos más, y aquí en cambio lo leo es a más más. A mayor fichaje policial, mayor riesgo de asesinato. A mayor uso de drogas ilícitas, mayor riesgo de asesinato. A mayor presencia de cañerías o agua del grifo en la llave, mayor posibilidad. Mientras mayor sea la mamá al momento de la gestación, mayor. Entonces recordemos para que esto quede súper clave. Esta es una asociación directa a mayor, mayor. Y aquí en cambio las de signo negativo se pueden leer inversas a mayor, menor. Entonces uno diría aquí, a mayor nivel educativo, menor posibilidad de ser asesinado. Y por eso aparecen como factores protectores con este signo negativo, para que cuando estemos de pronto en otra asignatura o más adelante, podamos trabajar con todo el cuadro. Saber de dónde proviene este coeficiente de beta
entender el error estándar, el p-value, mírenlo, que es todo muy bueno, porque recuerden que en lo que dijimos hace un rato, las variables entraban con las de 0.25, después las de 0.10, pero las que yo dejé para el modelo final, que es este, son solo las que cumplen con tener un p menor a 0,05. No sé si eso quedó más o menos claro de lo que fueron haciendo los investigadores para llegar hasta este modelo final. ¿Qué me dice el grupo? ¿Se pudo explicar cómo fueron pasando de tener muchas variables que aportaban a la interpretación, pero que yo quería tener un grupo pequeño de variables, pero potente para explicar el riesgo de homicidio? ¿Eso quedó claro? Sí, doctor, para mí sí. Sí, señor. Bien. Ok, esto es de práctica, de práctica, de práctica, de práctica. La repetición es la madre del aprendizaje y en epidemiología pues no es la excepción. Entonces, al principio cuesta un poquito, pero ya veo que estamos soltando un poco más y para la semana entrante vamos a traer un estudio, espero, con un nivel de dificultad mayor para que se preparen, por favor, para mostrar cómo la estadística se ha desarrollado a un nivel que, mejor dicho, cada día hay que aprender y estar estudiando porque si bien los diseños son los mismos, transversal, casos y controles y cohorte, la metodología de análisis estadístico se ha ido sofisticando, como veremos en el estudio de la semana entrante. Pero por ahora, descansemos de los datos y terminemos con la parte final del artículo. ¿Quién de ustedes curioseó en el artículo eso de lo del agua de grifo y la posible, por qué es un factor de riesgo para los autores? Dale. Tenía una duda, digamos, frente a la edad, o sea, cuando hicieron ese cambio de 20 a 26 años, no sé, o sea, ¿cómo llegaron a esa edad de 26 años? No sé si tomaron, no sé, 21, calcularon cuánto era la relación o... ¿Alguien se acuerda al principio cuando dije lo de la variable de la edad de la madre? Aquí no hay que perder patada porque no es un regaño ni mucho menos. Aquí está. Dice, para el modelo de regresión se hicieron variables binarias excepto para la edad de la madre, la cual se usó cuartiles. Entonces ellos agruparon la edad de la madre en cuartiles y por eso encontraron que las mayores de 26 resultaban con un riesgo mayor. No sé si eso te contesta la inquietud. Sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno, entonces miren que cuando estamos ante un artículo hay que leerlo de cabo a rabo porque los autores siempre explican todo y por eso mientras más explique el artículo, mejor será. Entonces, ¿quién leyó en las curiosidades lo del agua del grifo? El agua mencionaba como que el grupo control pues se consideraba con mejores ingresos, entonces por eso añadieron el tema del agua, como para hacer una comparación entre los casos y los controles. Se vio como que, creo que era un 20% como que de recursos que tenían las personas de los controles en comparación a los casos. Sí, es un hallazgo muy curioso porque uno esperaría que si la familia tiene servicios públicos, eso sea un indicador de protección, pero en este caso particular ocurrió lo contrario, que resultó ser un factor de riesgo, pero los autores, como tú señalas, indagaron y es todo especulación. Ahí sí en la película, se me olvida la de Fernando Meirelles, ¿cómo es que se llama? La ciudad de Dios. Si no la han visto, véanla, pero véanla acompañados o acompañadas porque es muy dura, durísima. ¿Alguien la vio? La ciudad de Dios, de Fernando Meirelles. Bueno, ustedes que la vieron seguramente entienden que este artículo pues está reflejando eso que Fernando Meirelles refleja en su película. Para quienes no la han visto se las recomiendo, pero véanla acompañados porque uno llora, uno queda muy adolorido
y no lograban entender los investigadores por qué lo del agua del grifo podía ser de riesgo, pero como dijo el compañero, parece que los hogares controles podrían ser un 20% de mejores ingresos que las de los muchachos donde se produjo el homicidio, pero que es un factor que se tendrá que estudiar más adelante. ¿Quién quisiera tomar la palabra para las conclusiones? Voy a devolverme a la última diapositiva. ¿Quién quisiera decir algo para cerrar el artículo? ¿Qué concluyen los autores? ¿Qué le recomiendan a las autoridades de Recife? ¿Alguien distinto que se anime? Que son verdades como que uno diría, ay, pero obvio que eso es lo que hay que recomendar, pero quisiera escucharlo de ustedes. ¿Qué recomendaron los autores a las autoridades? ¿Nadie? Bueno, vamos a mirar entonces en esta diapositiva. La tomé directamente, es la parte final del artículo, y ellos mismos se hacen una pregunta como, bueno, ¿qué deberíamos recomendarle al gobierno y desde la salud pública a las autoridades de Recife para reducir la tasa de homicidio? En tanto, seguramente no se podrá de una disminuir la pobreza, pero es lo que debería hacerse, lo que estamos discutiendo en estas semanas en el país y en el mundo. Por ejemplo, una renta básica mínima, eso no se estaba discutiendo en el momento del artículo, pero ellos dicen aquí que debería haber un control de armas de fuego, que fue un tema tabú durante la investigación porque casi ninguna familia aceptó que los jóvenes pudieran tener acceso a armas de fuego, por lo que es ilegal, y pues corrían el riesgo de ser encarcelados. Pero recomienda, por ejemplo, lo que, sin estar necesariamente ligado a una actividad religiosa, que las juntas de acción comunal, las localidades, los barrios propongan, provean, propicien actividades comunitarias para que los jóvenes tengan en qué usar ese ocio o ese tiempo libre que mencionó la compañera hace un rato, para que no estén en la calle, digamos, vagabundeando, en el término de vagar por ahí, y corran el riesgo de estar en las pandillas, de estar usando drogas, de estar con el uso de alcohol y, por supuesto, pertenecer a una banda y seguramente correr el riesgo de que les disparen, bien sean los miembros de las pandillas rivales o la policía que entra a hacer, como hemos visto en las películas brasileras, limpiezas sociales como la que hubo aquí, la Operación Orión, en la comuna de Medellín, donde entraron y señalaban en las casas y los paramilitares mataron una cantidad de jóvenes. Entonces, miren cómo pues sugieren cosas que podrían recomendarse sin haber hecho el estudio, pero el estudio es muy bello y verifica que entonces hay que hacer programas para reducir el uso de alcohol, de drogas ilícitas y propiciar que haya actividades de tipo religioso, de tipo deportivo, de tipo comunitario, que puedan proponer uso del tiempo libre para que los muchachos estén fuera de las calles. Y dicen los autores que si bien la religión no es una propuesta desde la salud pública, en esta investigación, así como en otras, aparece que es un factor protector y que la presencia de los padres en el hogar, y ojalá con un nivel educativo mayor y por supuesto con ingresos mayores, va a favorecer o a proteger a los muchachos de morir por homicidio. Con esto terminaríamos con la presentación del artículo y abriríamos un momento el micrófono. Hoy hemos estado, o han estado ustedes, yo no, más tímidos que de costumbre. Habíamos hecho un acuerdo la semana pasada de que
leeríamos con más detenimiento el artículo esta semana, pero yo no sé si es una equivocación mía, ustedes me corrigen, si fue que no todo el mundo lo pudo trabajar a profundidad, o cómo nos fue con este artículo, qué nos pasó, qué dificultades tuvimos. ¿Alguien quiere referirse a esa parte? De pronto dificultades que tuvieron. Profe, pues a mí personalmente lo que más me dificulta es leer en inglés. Pues eso es como lo que más me causa dificultad, pero pues yo trato de traducir, sino que es que, pues obviamente el traductor no traduce tan bien como uno quisiera. Pero pues mi Sí, mayor dificultad es leer en inglés, eso es lo que más se dificulta, pero pues no es tampoco pues muy grave. sí. No, No, pues es mi opinión, no sí, sé. yo soy consciente de eso, pero como soy consciente de eso, por eso los pongo en inglés, porque lo que sí tenemos hoy que no teníamos antes es el Word Reference o el Google Translator, que de todas maneras traducen mucho mejor que los traductores de antes, y quizá uno busca una que otra palabra que de pronto el traductor tradujo loca, pero la idea es que nos acostumbremos o que nos familiaricemos con que la literatura que trabajamos en los seminarios sea en inglés, no por esnovismo ni mucho menos, sino porque es el idioma en que se está publicando la mayor cantidad de información científica. Pero gracias por reconocerlo, para todos es difícil, para mí también. Yo me apoyo también en el traductor con algunas palabras, trato de leer de corrido yo solo el artículo y de pronto tengo siempre el Word Reference abierto en otro dispositivo, en el celular, y por ejemplo como el Foster, entonces busco la palabra exacta cuando creo que no logro dar con el contexto, entonces no se dejen amedrentar por el inglés de los artículos, menos con esos traductores tan buenos que hay de libre uso, entonces atrévanse a traducir todo el artículo, a buscar las palabras raras que parezcan salidas de contexto, que uno dice, pero ¿qué es esto? Y las traducen es así solitas, pero arriesguémonos. Entonces, primera dificultad del inglés. ¿Qué otra dificultad encontraron de pronto otros compañeros o compañeras en relación con el taller de hoy? Bueno, habría una dificultad que en este caso no se presentó porque a veces nos pasa y es la oportunidad del envío de parte del profesor del artículo. Yo se los envié con pues la suficiente antelación, por supuesto suponiendo que en el fin de semana podían o tenían algo de tiempo para dedicarle al artículo o entre semana. Que esa hubiera podido ser una dificultad, pero por fortuna me anticipé y creo que no lo fue, pues porque tenemos una semana de diferencia entre una clase y la otra. No sé qué otra dificultad ustedes de pronto encontraron o perciben que de pronto uno como profe no perciba. Doc, yo creo que tiene que ver más que todo es como con nuestros propios hábitos, porque a veces encontrar el tiempo es un poquito difícil, más porque en la cotidianidad de la casa siempre hay cosas que hacer. Entonces yo pensaría que es de pronto más como cuestión de nosotros, que en sí el envío o que el texto esté en inglés o algo así, porque pues sí, se mandó con bastante tiempo de antelación y pues, pienso que eso es más como cuestión de organizarnos para Ya, poder hacer todo. Personalmente a mí se me dificulta muchísimo estudiar desde la casa porque yo no pongo cuidado casi. Y estoy en bien. clase y entonces me llaman aquí, me llaman, menciono la puerta y algo Sí. pasa y me toca ir a mirar y es muy complicado. Te tienes que ocupar de demasiadas cosas, por ejemplo, en este momento durante la sesión presencial. O también Claro, pues cuando es que estás cuando yo estoy en la es que cuando yo estoy en la universidad le pago a alguien que me cuide a los niños y se acabó el problema.
Sí. Pero en la casa entonces que tiene la tarea, que toca llamar, que no sé qué, que es nada. Hay mil cosas que hacer y se me dificulta un poquito. Claro que sí. ¿Eso estaría relacionado directamente con lo de la pandemia entonces? Con lo de que estemos en inversión remota, pues. Sí, para mí no funciona la educación virtual. Bueno, yo lamento mucho y sé que eso está sucediendo, pero te podría sugerir de manera muy respetuosa que de pronto cuando los niños están dormidos o están haciendo la siesta, o que buscaras un momento de la semana en que tú pudieras estar o un día levantarte muy temprano. Yo a veces hago eso y después vuelvo y me echo una siesta larga buena. A veces me levanto a las 3 y estudio de 3 a 6. No sé, empezar a buscar Sí, Doc, yo hoy me opciones. levanté a las 2. Ay, Hoy me a las levanté a 2 las 2 y me después ganó. y me acosté de 6 a 7 y ya Sí. después ya me levanté. No, y a trabajar este artículo o a hacer otras actividades. No, pues es que el artículo yo ya lo había revisado, Ujú. sino que ahorita estamos también con unas clases de adultos, entonces también hacer eso. Sí, sí, es duro, es durísimo y la idea es poderlos apoyar lo que queda de semestre en que estemos, digamos, matriculados, en que logremos cursar las asignaturas y que en casos como el tuyo y seguramente muchos otros compañeros y compañeras también tienen que salir a trabajar o tienen que apoyar los ingresos de la casa en estos momentos, y entonces va a ser difícil, pero uno puede buscar estrategias, digamos, de compensación como la que tú nos has dicho. Por supuesto, como estás más joven que yo, me ganaste, te levantas a las 2, yo a veces a las 3, pero ya a esta hora estoy verde. No sé quién más nos quisiera dar otro consejo de cómo lo sobrellevan, cómo manejan la preparación del taller, que de pronto nos pueda dar pistas a los profesores para sugerir en otras asignaturas o dificultades adicionales a las que ya se han mencionado. Por ejemplo, esta de cuidar a los niños o de hacer cosas, tareas propias del hogar. No sé si alguien más quiere comentar en relación con las dificultades. Les voy a mostrar ya en los 2 minutos que nos quedan de clase. La epidemiología igual es una herramienta que, como dijimos en la primera clase, ahora no me deja entrar a mi canal de YouTube. Bueno, es una herramienta que necesitamos de aquí en adelante en todas las asignaturas. Es decir, esta es una de esas básicas sociales que vamos a necesitar para todo el resto del pregrado y ni qué se diga cuando entremos a los posgrados. Seguramente muchos de ustedes me habrán visto en alguna ocasión que le doy clase a los posgrados, es porque me piden un repaso de este tipo de lectura crítica de literatura científica, porque llegan de pronto con algunas debilidades al posgrado. Entonces, esto para incentivarles que estas sesiones, más las que vienen y todo el curso, son de una importancia cardinal para todo lo que sigue en la odontología. Y por eso nos esforzamos tanto en que los contenidos queden bien explicados. Entonces, bueno, queda la clase grabada que se envía a los correos para repasar. Y no les había dicho, pero se los digo hoy, si me buscan en YouTube con mi nombre completo, John Harold Estrada Montoya, en mi canal está grabada una clase detallada, minuciosa, justamente que se le dio a los posgrados de ahí de la facultad, que es el gran repaso de todos los estudios, tanto los observacionales como los experimentales, y mucha bioestadística básica aplicada a la epidemiología, para que quien quiera, quien tenga tiempo, más adelante, en las noches, a raticos, hay una clase que está partida como en 9 videos de 12 minutos cada uno. Eso le da la ventaja que se pueden ver en 9 momentos, que se llama Diseños de Investigación. Y hay otra serie de clases por si quieren ver. Entonces los invito, como todos los youtubers, a suscribirse, a darle a la campanita, a darle me gusta y a encontrar ahí una opción de repasar o de afianzar conocimientos, además de la clase que se envía semanalmente. Yo terminaría por ahí, no sé si con mi nombre.
John Harold Estrada Montoya. ¿Quieres que te lo escriba? O sí se sabe mi nombre bien. J-O-H-N. John Harold Estrada. Y tengo a la perrita que se me murió. Es el avatar del canal. Ahí les puse mi nombre. Y bueno, como este es el institucional, sale una letra J. Pero si me buscan ahí lo colocaste. Eric Leonardo colocó el... Entonces, diviértanse con ese canal, pues para las personas que tengan el tiempo. A veces uno puede poner a rodar el video y hacer otras cosillas y se pone a repasar. Entonces, profe, no sé si quiere algunas palabras para el cierre o terminamos. No, profe, ahí. Excelente, excelente. Muchas gracias. Pues yo aquí también he estado recreándome con sus clases. Ay, profe, tan generoso. Tengo, sin embargo, me queda la gran inquietud de siempre. Hoy, ¿por qué hubo tan poquitos chicos? Hoy me faltaron. Profe, tendríamos que indagar. Como indagar qué Profe, Lisette dice que había el simulacro de la práctica. Yo creo que es ¿había simulacro de qué, perdón? Para volver a la práctica de anestesiología. Pues ahí están los de quinto. Yo creo que es por eso. Alguien dice que no llegó la invitación. Yo mandé el correo anoche. Sí llegó, profe, y también al grupo de WhatsApp, pero pues es que los compañeros ahorita se encuentran en el simulacro. Bueno, no, yo estaba angustiado ahora por lo del que no llegaba la invitación, porque siempre se los mando al correo. Profe, ya sería que usted hablara con ellos para decirles que repasen en este. No, pues. La semana entrante le voy a elevar el nivel a esto, le voy a meter candela, hijo de madre, para el de cohortes. Hágale. Entonces, para los que estamos aquí, que sepan que va a estar un poquito más duro. Tenemos también un otro sí, profe. No sé si usted sepa, me acaban de informar los chicos que para el próximo viernes hay actividades de celebración del Día de Odontólogo de 8 a no sé qué horas p.m. Entonces, no sé si se interrumpen las clases o profe, pero esa como le tocaba a usted, creo que era lo de demografía. No se me adelante, profe. Todavía. Bueno, pero este viernes no iba yo voy es el otro. Sí, no, me toca a mí, pero es que como hay actividades todo el día, entonces me dicen cancelamos clases, que casi no me notifico con el correo de la universidad que se le mandan a uno tanta información, basura a veces, entonces... Pues, profe, a mí no me ha llegado nada, pero si estamos en educación, en virtualidad, ¿qué tipo de celebración van a hacer? Pero yo de verdad no comprendo eso. Acá tengo la imagen, si quieren se las puedo leer. Sí, o proyectarla. Bueno, sí, pues, ¿quieren? Sí, porque entonces, profe, la pregunta es si usted logra compensar esa clase para que me deje las clases como yo las tenía, que son miércoles y viernes de la semana entrante para yo terminar el módulo. Sí, la próxima semana sería usted entonces miércoles y viernes, profe. Sí, profe. Pero qué pecado, le va a tocar a su merced ajustar este viernes y meterle carbón en otra sesión. Después hacemos, sí, no hay problema. Bueno, profe. Sí, porque ya tenía yo todo súper fríamente calculado. No sé si la compañera logra proyectar la imagen. ¿Están viendo? Sí. Parece que ya se está proyectando. Esto es la celebración del Día del Odontólogo desde las 8 de la mañana hasta las 5, pero pues no es claro si es presencial, si es virtual. Eso debe ser virtual. Yo creería Facebook Live, dice Facebook Live aquí abajo, mira. F Live, en la parte de abajo dice que es virtual. Bueno. Centro de Investigación y Extensión. Bueno, yo ni siquiera lo había visto. Bueno, no, qué pecado, profe, le tocó a usted sacrificar la clase. Bueno, listo, no problema, tenemos tiempo todavía, profe. Entonces, bueno, entonces voy a detener la grabación en este punto.